Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, la vida espiritual se tiene que vivir con el cerebro, con el corazón y con todo nuestro cuerpo. Pero una parte fundamental es la oración, porque es donde el alma se fortalece, donde el alma platica con Dios. Un alma que reza en gracia de Dios, es decir, que no está en pecado mortal, es un alma fuerte. Pero en la vida espiritual, aunque se viva en gracia de Dios, no es el fin, es decir, no ha alcanzado la perfección, sino que vivir en gracia de Dios es la base o el fundamento de donde hay que empezar a crecer. Lo primero es mantenerse con vida, es decir, vivir en gracia de Dios. Y otra etapa después de poderse mantener en gracia de Dios es entregarse a Dios. Y el impedimento fundamental es el yo. Y por eso las cruces son una gran bendición, porque es la inmolación de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos molesta de una cruz? ¿Qué es lo que nos molesta de la tribulación? De que no se hace como yo quiero. De que me está contradiciendo mi voluntad. Porque yo soy el peor enemigo de mi salvación eterna. Porque en mí está la voluntad y el querer en mi vida. Entonces, en el crecimiento de la vida espiritual después de vivir en gracia está en morir a uno mismo. Sí, para vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no buscar mi voluntad, sino la mayor honra y gloria de Dios nuestro Señor. Esa siguiente etapa, porque puede vivir en gracia de Dios, pero siempre se está buscando a usted mismo, el yo. Y eso es un impedimento para que un alma crezca, sino tiene que ser tal la entrega. Bueno, a esto no todos están obligados. Con que muera en gracia de Dios con la fe verdadera, es un alma que se va al cielo, se va a salvar. Pero en el cielo hay niveles, unos un poco abajo y otros más alto. Y una de las cosas que hace la diferencia es que quien se ha entregado a Dios, quien se ha inmolado, ha ofrecido su vida. Y cuando uno está peleando el yo, lo mío, ahí siempre va a haber fractura. Entonces en la vida espiritual, la grandeza de un alma es cuando dice: hágase tu voluntad, Señor. Y se levanta y hace mucho calor o frío o le han asaltado, dice: bendito sea Dios. Se pone inteligente, hace lo que está de su parte, pero así lo quiso Dios. Voy a inteligencia para la siguiente vez, pero en paz. Y es cuando abraza las aflicciones, cuando es una persona conforme con la voluntad de Dios, siempre luchando, siempre peleando, pero así lo ha querido Dios y hay que darle para adelante. Es un alma que sabe morir a ella misma y que puede decir con San Pablo apóstol: vivo yo, pero ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Cristo
quien vive en mí. Y la persona, el alma, se tiene que compenetrar tanto de nuestro Señor Jesucristo que nuestra manera de pensar sea la de nuestro Señor. ¿Cuál es? En base a los 10 mandamientos, en base a la doctrina de la Iglesia. Un alma que vive en gracia de Dios, que está luchando por la santidad, es un alma muy dichosa. Aunque sea pobre, aunque esté enferma, aunque sea una persona despreciable por el mundo. Pero la manera de ver del mundo es cuánto dinero tienes, qué amigos tienes, qué influencia tienes, y entonces ya vales o no vales. Así piensa el mundo. Pero cuando un alma se compenetra con el Espíritu de nuestro Señor, ve la grandeza de la gracia de Dios, la grandeza de un alma entregada, de un alma que se inmola, de un alma que reza el Santo Rosario bien por amor. Y es cuando empieza a ver que hay niveles en la vida espiritual. Aunque muchos pueden hacer lo mismo, pero hay una diferencia, que es el espíritu que anima a cada uno de ellos. Hay quien lo hace porque no hay de otra. Hay quien lo hace por costumbre y quien por pasión, porque le nace, porque se entrega a Dios. Esa es la diferencia. Y por eso, aunque se pueda hacer lo mismo, no somos iguales. Y entonces en la vida espiritual, en la Iglesia Católica, lo principal es uno, mis queridos hermanos, porque allá andan en las calles haciendo grandes apostolados que son magníficos y muy plausibles. Pero no te confundas. ¿De qué sirve un fecundo apostolado en pecado mortal? Buscándose a uno mismo, lleno de ego. Está infectado ese apostolado por la soberbia espiritual. Entonces es cuando tenemos que reflexionar y pensar que es bueno el apostolado, sí, pero más bueno la santificación de mi alma, porque haga lo que haga, y es más fecunda la oración, porque ha muerto ella misma. Y por eso, ¿cómo podemos medir un alma si ama la voluntad de Dios, si sabe perdonar y olvidar y dejar las cosas a Dios? O si es un alma muy llena de ego, siempre quejándose, nada le parece, todo tiene un errorcito. Pues esa alma es un alma con mucho amor propio. Un alma con mucho ego, con soberbia, que va caminando, sí, pero le falta morir a ella misma. Le falta dejar de buscarse y que diga, esta es la voluntad de Dios y está bien. Y entonces no es el apostolado por el apostolado, no es la discusión y que sabe mucho teología y no, mira, está bien eso. Bien. Pero ¿qué espíritu te anima? Hay gente que se busca a ella misma.